que lo dices suavemente ahí en tu lugar. Eres el único Dios. Creo que podemos alzar nuestras manos y declararlo. Pleno e incomparable. Sí, Señor, tú eres pleno. Tu naturaleza perfecta es. Eres el único. Eres el único Dios, pleno e incomparable. Tu naturaleza perfecta es. Eres el único Señor. Eres el único Dios. Solo tú, Señor, eres el único. Pleno e incomparable. Tu naturaleza perfecta es. Quiero escuchar ahora a las mujeres declarar: eres el único. Esa verdad. Eres el único Dios, pleno e incomparable. Tu naturaleza perfecta es. Todos juntos declaremos: eres el único. Eres el único. Sí, Señor, tú eres el único. Eres pleno, incomparable. Pleno e incomparable. Tu naturaleza perfecta es.
Admirables son sus obras y tu amor es infinito, Rey. Su amor no tiene fronteras, porque tu Señor no eres un Dios limitado. Tú no tienes límites, tú no tienes límites. Señor, toda la tierra está llena de tu gloria y cantamos al Rey de gloria, aquel que vive, aquel que nos sustenta, aquel que nos da vida. Es por ti que estamos en este lugar, adorando tu nombre. Reconocemos quién eres tú, Señor. Tú eres perfecto y sublime. Tú eres perfecto en todo lo que haces. Tú eres alto y sublime. La tierra no puede contener en su totalidad quién eres tú, Señor, porque toda la galaxia te adora, todo el mundo te exalta, porque el único Dios eres tú, fiel y verdadero, aquel que cumple su palabra, aquel que cumple sus promesas. Ese eres tú, Señor, aquel que dijo sea la luz y se hizo la luz, aquel que ordenó los mares y los mares se ordenaron. Ese eres tú, el Dios creador en todo, porque tú eres perfecto, tú eres el artista en todo lo que haces, Señor, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Estamos en el mejor lugar. ¿Cuánto lo creen? Estamos en otro lugar, no estaríamos tan felices como estamos en este lugar. Amén. Y no es por, ¿qué? Por repetir algo o por decirlo, solo por decirlo, sino porque es una realidad. Es un gozo, es una bendición el poder reunirnos en la casa de nuestro Padre y reunirnos con nuestra iglesia familia. Muy bien. Este tiempo también es bueno, es agradable, también es perfecto para que nosotros podamos testificar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, esa obra de transformación en nosotros, pero también todo aquello que Él está haciendo a través de nosotros. Él se está manifestando, Él se está dejando ver, Él está obrando en nosotros y es bueno que podamos testificar. Y ya hemos aprendido que cuando testificamos, primeramente lo hacemos para darle la gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre, pero también que como iglesia somos edificados, nuestra fe es fortalecida también, así que todo aquel que vino dispuesto hoy a testificar puede hacerlo, puede pasar con toda libertad. Bendiciones para cada uno. Quiero dar gracias a Dios por el tiempo en el que estamos de evangelismo. Hoy por la tarde me escribía una muchacha del grupo que forma parte de mi grupo y me decía, fíjese que hay un niño que está enfermo y la mamá quiere que vayamos a orar por él. Oramos, fuimos allí, aparté el tiempo porque estaba en un horario laboral, se me accedió el ir. Oramos, declaramos que el niño fuera sano, pero inmediatamente aprovechamos también el tiempo para poder evangelizarla a ella y a la señorita que la acompañaba, que estaba visitando también al bebé. Y doy gracias a Dios porque las dos van a estar ya este viernes que nosotros tenemos nuestra campaña evangelística, y doy gracias a Dios por esa expresión, no solo del amor de Dios hacia ellas, porque sin duda alguna ella decía que muchas personas habían estado llegando a orar y es gente de acá de la iglesia, y esa expresión ella la vio y doy gracias a Dios por eso. Amén. Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Quiero compartir este testimonio con ustedes y es respecto a los principios que nosotros hemos aprendido aquí en casa de cómo honrar al Señor. Se nos ha enseñado que el que no lo hace pues debe corregirse, arrepentirse y hacerlo.
pero también el que lo ha hecho, pues también debe buscar ese perfeccionamiento o ser perfeccionados aún en ello. Entonces quiero exaltar, y de verdad tengo mucho gozo en mi corazón y mucha gratitud, porque al revisar mi forma de poder estar presentando mis diezmos, las primicias, las ofrendas o las siembras, puedo darme cuenta que hay cosas que necesito perfeccionar, que mejorar para agradar por sobre todas las cosas a mi Padre. Y así ha sido, y le doy muchas gracias a Él públicamente por guiarme al estar haciendo las cosas. De verdad, siempre ha sido de mucho gozo, pero hoy es mayor mi deleite en el Señor de poder llenar cada uno de los sobres que corresponden y poder ver que en eso también el Padre me está perfeccionando, y de verdad siento mucha gratitud y mucho gozo en mi corazón de poder hacerlo, y sé que el perfeccionamiento continuará, porque Él nos ha perfeccionado y nos sigue, ¿verdad? Perfeccionando a todos en las diferentes áreas, en las diferentes cosas, y pues bendigo su nombre y le exalto a Él por lo que Él ha estado haciendo, y también desde ya le agradezco por lo que hará. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. Al momento de la alabanza, el Señor inquietaba mi corazón y me hacía recordar cuán bueno Él ha sido conmigo. Pasé a un proceso en el cual no comprendía muchas cosas, pero en medio de ese proceso su misericordia siempre estuvo conmigo. Me hacía recordar un año atrás en la condición en la que me encontraba. Muchas cosas estaban perdidas, no tenían solución, pero el Señor es fiel. El Señor tuvo que restaurar muchas cosas, mi familia, mi negocio, y hoy puedo ver el favor de Dios para mi vida, y estoy muy agradecida con el Señor lo que ha hecho. En medio de ese proceso no comprendía muchas cosas, pero hoy puedo darle gracias al Señor porque en medio de ese proceso Él me corrigió y me enseñó. No fue en vano, y estoy muy agradecida por el Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Amén. Cuando Jesús enseña, tenemos que poner mucha atención, mucho cuidado, qué es lo que Él está diciendo. En Juan 17, vamos todos, si hay alguien allí cerca que necesite desarrollar más el entendimiento de las Escrituras, siempre tenemos que ayudarle para que tenga esa facilidad. Juan 17. Jesús dijo en el verso 6, quiero escuchar a la iglesia leyendo. He manifestado, ¿qué le dijo Jesús? Tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué dice? Muy bien. Estos eran hombres que estaban en el sistema como todos. Jesús los llama, Jesús trabaja en ellos, porque eso es lo que hizo, trabajar en ellos. Pero cuando Jesús trabaja en ellos, Jesús entiende algo, que cada uno de ellos tiene que comportamientos diferentes. ¿Qué encontramos en ellos, en estos hombres que Jesús llamó, que Jesús escogió? ¿Qué encontramos? Que en ellos, algunos de ellos tenían problema con su temperamento. Algunos de ellos eran, ¿cómo se le llama? Iracundos.
Muy bien, eran iracundos. Muy bien, ¿qué más encontramos? Todos aquí, por favor. Porque los discípulos, recuerde usted que él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿De qué está hablando? Ahí estaban en el sistema, igual que todos. Pero ¿qué reconoce Jesús? Que eran del Padre, le pertenecían al Padre. Todos aquí. Pero, ¿cómo así? ¿Le pertenecían ellos a Dios? ¿Le pertenecían al Padre? Y tenían problemas con ira. ¿Qué más? Su manera de pensar. No pensaban, no que eran gente que no sabía pensar. ¿Cómo podemos explicarlo, pues, para decirlo bien? Era gente que sus ideas, naturalmente su manera de, no solo de pensar, sino de decidir. Porque nosotros, ¿cómo decidimos? Como pensamos. Entonces eran hombres que la verdad no habían decidido bien en la vida. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo podemos decir o reafirmar? Porque dice que eran hombres del vulgo. Eran parte del montón. ¿Qué más había en estos hombres que Jesús llamó? Incrédulos. Habían ahí hombres que no creían. Porque a veces creemos que los que Jesús llamó ya estaban ¿qué? Listos, ya estaban preparados. Ya era solo de ponerlos a trabajar en la obra. No. Tenían problemas de ellos también. Algunos dudaban, no creían. ¿Cuántos han tenido que trabajar en los grupos de comunión familiar con gente que tiene problemas con la ira? A nadie, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Oigan, pues, aquí viene el asunto. El problema no es, porque toda esta gente, nosotros la vamos a encontrar y van a estar en los grupos, sí, con problemas de ira, con problemas de sus emociones, gente con malas decisiones. Pero el Señor los trajo. Con emociones desordenadas, ¿qué más? Con falta de fe, con altivez, arrogancia, con problemas financieros, problemas con lógica, ¿verdad? Que el que está en Cristo entiende muy bien que eso no es parte de la obra del Espíritu Santo. Es parte de la obra del Espíritu Santo quitar la lógica, pues no permanecer con lógica. A ver, ¿qué más? Con falta de perdón, falta de sometimiento, que muy bien, pero oigan, Jesús le dijo a los hombres que del mundo me diste. Ellos traían todo, cualquier cantidad de problemas, Pedro, Juan, Jacobo, los famosos hijos del trueno que le llamaban. Eran hombres que sí tenían. Jesús no los llamó porque se quedó viendo y dijo, me parece que, este está con camisa manga larga y corbata, santo, este hombre lo voy a llamar. No, estos tenían cualquier problema, pero Jesús los llama. ¿Y cuál es el propósito de Jesús? Lo hemos sabido, lo hemos entendido. ¿Cuál es el propósito de Jesús? El propósito de Jesús era hacerlos discípulos. Pero para hacer los discípulos, ¿qué tenía que hacer? Ahí entra lo que tú dices, llevarlos a la verdadera libertad. ¿Qué más? Cambiarlos de un estado a otro. ¿Qué más? Que se notara, que se viera una verdadera conversión. Porque en aquellos años, ¿qué es lo que se veía?
Ah, religiosidad. Muchos religiosos. ¿Qué más había en el tiempo de Jesús? Que alguien por ahí lo dijo, mucha apariencia. ¿Qué es la apariencia? Es mostrar algo que realmente no se es. No soy eso, pero tengo que mostrar. Con eso tiene que ver la simulación o la apariencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué mostró Jesús? ¿Cómo combate Jesús la apariencia, por ejemplo? Fácil. Mostrándose Él como genuino en todas las cosas. Nunca aparentó. Nunca mostró algo que no era. Entonces, entendamos cómo Jesús trabaja con estos hombres que Él los hace, sus discípulos. Él trabaja en ellos para que sean trasladados de un estado a otro estado. Entonces dice Jesús, los hombres que del mundo me diste, ¿por qué dice? Porque tuyos eran, ¿y qué? Y me los diste, me los entregaste. Eso es lo que tiene que aprender un discipulador, que al discipulador, cuando le entregan entonces la gente que está llegando pues al grupo, ¿por qué el Señor puso a esa gente bajo su cargo? ¿Para qué? Para hacer los discípulos. Porque Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo sigue diciendo en Juan 17 entonces el Señor? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Cuando dice, ¿y han guardado tu palabra? Jesús les enseñaba, pero, a ver, porque alguien por aquí está escuchando, todo el que está escuchando, pero alguien que de repente es su primera vez dice, pero ¿cómo así que han guardado su palabra? Porque Jesús se aseguró que guardaran su palabra. ¿En qué consiste eso? ¿Quién lo puede decir? Jesús no solamente les enseñaba, sino que también los llevaba a que aplicaran. Correcto. Recuerden que en el discipulado se trata de enseñar, pero al mismo tiempo llevar a la aplicación. ¿Cómo Jesús enseñaba y llevaba a la aplicación? Veamos. Un momentito, gracias hermano, yo te llamo un ratito. El discipulador debe entender bien esto. ¿Por qué? Porque una cosa es evangelizar, pero otra es hacer discípulos. Ahora, veamos a Jesús cómo Él trabajaba en las personas, y vaya caso los que Jesús trabajó. En Juan capítulo 8, Juan 8, dice, y Jesús, verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, sigan por favor, y por la mañana volvió al templo, ¿y qué? Y todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿qué? Les enseñaba. Fíjense bien, pues quédense ahí. Todavía está la tentación de seguir leyendo, ¿verdad ustedes? Pero fíjese, Jesús entonces dice que se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. No sé qué hora se fue al monte. Seguramente iba al monte muy temprano. Pero dice que por la mañana Jesús vuelve al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces Jesús, esa es la forma tan linda que encuentro de Jesús, que cada vez que él está enseñando en la barca, cada vez que él está enseñando en el camino, cuando él está enseñando
a la orilla del mar, cuando Él está enseñando en el monte, en cualquier lugar, en una casa, todo le es propicio a Jesús. Todo acontecimiento le es propicio para enseñar. Nada le interrumpe. Un día está enseñando y hay una gran multitud y los niños empiezan a correr y a tocar y empiezan los discípulos, hey, para todos, no sé cómo les dijeron, ¿verdad? Dejen de molestar, váyase, ¿quién es su papá? ¿Quién es su mamá? Váyase para allá. Pero Jesús, ¿eso era para qué? Eso era un ambiente propicio para interrumpirlo. ¿Y qué hace Jesús? Les enseña acerca de los niños. ¿Qué les dijo? Dejad que los niños que vengan a mí. No se los impidáis, no les impidan a los niños que se le acerquen o que se me acerquen. ¿Por qué? De ellos es el reino de los... Qué enseñanza tan tremenda, ¿no? Eso me gusta de Jesús. Todo ambiente le es propicio para enseñar. Un día está dentro de una casa y en esa casa él está enseñando. Y entonces hay 4 hombres que tienen a un amigo que está postrado en una cama y dicen, ¿cómo hacemos? Entonces arman una camilla y se lo llevan. Cuando llegan a la casa, esa casa hay gente hasta afuera, no hay manera de entrar a esa casa, no hay forma. Estos 4 amigos se suben al techo, quitan las tejas, las láminas, no sé qué quitaron, pues abrieron un agujero. A ver hermanos, ¿será que no provocaron ningún tipo de ruido? Jesús está dentro. Jesús está enseñando. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué enseñanza ni qué nada, verdad? Algunos, cualquier cosita les distrae. Y Jesús continúa. De repente aquellos logran quitar la lámina y los 4 arriba se las ingeniaron con lazo, lo que existiera, y lo bajaron. Jesús está enseñando. Ojo pues, Jesús no le tenía que estar diciendo, hey, no se distraigan, pongan atención. Empiezan a bajar. Aquí estaba Jesús, comienzan a bajar eso. Jesús deja que baje. Jesús no dice, ¿y qué pasó? ¿Y estos porque hicieron eso? Eso no se hace. No. Y Jesús los sanó. Nada de lo que acontece es para Jesús, ¿qué? Una pérdida de tiempo, un estorbo. Nada es producto de la casualidad. Todo le va a servir a Jesús, ¿para qué? Para enseñar. Cualquier circunstancia. Va en la barca, bien dormido, se levanta una gran tormenta, una tempestad, él sigue bien dormido. Lo despiertan los discípulos, ¿verdad? Levántate que perecemos. Despiértate, Señor, hombre. Eres el único que puede dormir en medio de esto. ¿Qué les dice él? ¿Por qué estáis amedrentados, afligidos? Estos estaban pálidos, no sé si estaban desgaliados de tanto gritar. Por favor, veamos ese escenario. Dijo, ¿por qué están amedrentados, afligidos, hombres de poca fe? Pues qué gran enseñanza, ¿verdad? Esto seguramente, andando con Jesús, ¿cómo se sentían ellos? Hombres de fe. ¡Ah, qué privilegio! De repente la gente decía, qué privilegio ustedes andar con Jesús.
A ver cuántos de ellos se sentían así, ¿verdad? Como ya bien importantes. Pero Jesús les muestra que la condición real, su estado real, ustedes todavía siguen siendo hombres de poca fe. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Jesús? Llevarlos a ser hombres de fe. Entonces la tormenta le sirvió al Señor como un escenario fabuloso. Y dice que ellos se quedaron asombrados, asustados, maravillados. Dijeron, andando con Jesús. Y todavía dicen, pero ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Las olas. Entonces Jesús sigue, a través de esto que sigue trabajando en ellos. Ahora Jesús sube al monte, Él baja y por la mañana se va al templo, la gente viene a Él, es el momento para enseñar. Pero cuando Jesús está sentado al frente para enseñarles, dice la Escritura, estamos en Juan 8, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron, ¿qué dice? Una mujer que, sorprendida en adulterio, ¿y dónde la pusieron? Fíjese pues, vamos poniendo cuidado, vamos poniendo atención. ¿Quiénes le trajeron a Jesús? Le traen una mujer, pero ¿quiénes se la trajeron? ¿Quiénes eran los escribas? A ver. Los escribas eran gente preparada, era gente intelectual, eran maestros de la ley. Estos se encargaban en escribir. Fíjese ustedes, los escribas, por ejemplo, estaban los libros de los profetas que tenían en las sinagogas, donde estaba lo que se conoce como la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, libros de los profetas, y estos se encargaban, ¿cómo le llaman a eso? De transcribir. Esos eran los indicados para, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada o sea, escuchar a un escriba, ese era gente entendida en la ley, los escribas, gente muy versada en las escrituras. Y los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? A ver. Eran los líderes religiosos los que se encargaban de enseñar la ley. Eran los más conocidos en aquel tiempo, los escribas y los fariseos. El fariseo y el escriba eran muy respetados. ¿Por qué? Porque estos eran los que, no solo los que conocían la ley, sino explicaban, enseñaban la ley. Estos eran respetados porque tenían el poder y la autoridad para expulsar a cualquiera de la sinagoga. Entonces, un judío le temía mucho a eso. Un fariseo le podía decir al padre de familia, hoy, a partir de hoy, eres expulsado de la sinagoga. Y eso no solamente era algo vergonzoso, una deshonra, es que para ellos su casa, a partir de ese momento, iba a perder su familia, iba a perder la dignidad, iba a perder la honra, iba a perder la decencia, porque al padre de familia de esa casa, un fariseo lo había expulsado. Pero entonces viene Jesús y Él está enseñando, sentado, y justo esto parece una de las interrupciones más terribles que pueden haber. Porque dice
le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cómo cree usted que se la llevaron? Esa mujer se la tuvieron que haber utilizado, yo no sé si empujones o como decimos, yo no sé si la arrastraron. Pero esa mujer, ¿se imagina usted la condición de esta mujer? Ellos no le dijeron, a ver, ¿cómo te llamas? Fulanita, muy bien. Hacemos favor, anda arreglate, anda bañate, peinate bien porque te vamos a llevar con Jesús. Vamos a ir a platicar con él. Se la agarraron, se la llevaron como estaba. Por favor, iglesia, es que a veces parece que ya conocemos mucho de las Escrituras, pero el Señor nos lleva a entender mejor las cosas. Y oiga, cuando entraron, porque si usted pone atención dice, y por la mañana, verso 2, volvió ¿a dónde? Al templo. No estaba ni siquiera en una sinagoga, no estaba en una casa, estaba en el templo. Y estos no llegaron en silencio, ¿verdad? Estos no llegaron con la mujer. Te vas a sentar aquí hasta atrás en la última fila para no hacer ruido, para no distraer al... Eso no les importaba eso. Para ellos era el mejor momento para probar a Jesús. Ya ella la traían toda avergonzada y todo lo que usted quiera. La gente en la calle. ¿Cómo llevarían los fariseos y los escribas a esta mujer en la calle, rumbo al templo? Qué deshonra, qué vergüenza. Muy bien, se la llevan a Jesús y dice, verso 3, y poniéndola en medio. Esto no tiene ninguna intención de esperar a Jesús a que terminara la enseñanza. Se la llevaron y se la pusieron en medio. Vamos todos pues. Dice, le dijeron, a ver, ¿cómo le dijeron? ¿Por qué le dijeron, ojo pues, por qué le dijeron maestro? Porque no lo reconocían como Señor. Para algunos Jesús fue un gran maestro, pero Jesús no fue solo un maestro, Jesús es el Señor. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? El que gobierna, el que señorea, el que tiene la autoridad, el que dispone de todo. Es el Señor. Entonces estos religiosos no lo reconocían como Señor, se le dijeron maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es que mire, para nosotros es bien interesante porque conocemos el desenlace. Pero por favor, Jesús está enseñando. Ellos se metieron, interrumpieron, la llevaron en medio, la pusieron en medio. Y delante de todos los que están, si usted, por eso es tan linda la escritura, que dice otra vez el verso 2. A ver, iglesia. Mire pues ese detalle, ese dato. Y todo el pueblo vino a él. Entonces cuando llegaron, ¿quién estaba ahí? Todo el pueblo. Todos presenciaron eso, ¿verdad? Pero mire usted, le llevan a la mujer. Dijo, esta mujer la hallamos, la encontramos en el mismo acto de adulterio. No te la traemos porque no sabemos qué hacer con ella. Agarre la iglesia. Porque ellos no se la llevaron porque no sabían qué hacer con ella. Si usted lee bien, dice, y en la ley, verso 5, nos mandó Moisés
apedrear a tales mujeres. ¿Qué significa eso? Nosotros ya sabemos qué hacer con ella. Ellos llevan las piedras y los... Entonces, la ley, ¿por qué le mencionan a Moisés? En la ley nos mandó Moisés a apedrear, porque no olvide usted que la ley estaba basada en mandamientos, en ordenanzas. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero no eran solamente 10 mandamientos, habían muchas ordenanzas que el Señor había dado aparte de los 10 mandamientos. Por ejemplo, Jesús enseñó cómo debía de trabajar un esclavo y cuánto tiempo debía de estar, a los cuántos años había que liberar al esclavo. Dios mandó esto más bien en la ley. Entonces habían ordenanzas. Que usted no encuentra eso entre los 10 mandamientos. Por ejemplo, durante 6 años te servirá el esclavo, mas el séptimo será libertado. Eso estaba contemplado entre la ley. Cuando en una casa apareciera una mancha en la pared, el sacerdote llegará y es el que va a examinar si es que, no lo saben. Es que mire pues, la lepra no era solamente en los hombres y en las mujeres, también llegaba a las casas. Y el sacerdote usted sabe que no tiene que ver nada con lo que hoy le llaman sacerdote, pues, ¿verdad? Era esta gente que estaba calificada, autorizada, gente religiosa, que son los que decían, examinaban lo que había en aquella casa, y eran ellos los que declaraban la casa inmunda. Entonces no era asunto solo declarar una casa inmunda. Bueno, está el rollo de los leprosos también, que no le vamos a entrar a eso ahora. Pero una casa declarada inmunda, inmediatamente sacaban a la familia y decían, esta casa, separado el sacerdote, es declarada inmunda. E investigaban ellos por qué había entrado la inmundicia a la casa. Esa familia que los sacaban de la casa, también podían ser declarados inmundos. Y habían sentencias sobre todo esto. Entonces, cuando ellos le hablan acerca de Moisés y la ley, es porque Dios le dio las ordenanzas a Moisés. Otra vez, no solo los 10 mandamientos. Entonces, aparentemente, ellos eran seguidores de la ley, hacedores de la ley. Por eso es que pusieron a Jesús, según ellos, en una posición muy delicada, muy peligrosa. Maestro, o sea, tú eres alguien que sabe mucho, ¿no? Muy bien. Esta mujer la encontramos en el acto, aquí te la traemos. En la ley Moisés nos mandó que nosotros, ¿qué dice? Que apedreemos a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Sigamos. Mas esto decían, ¿qué dice el verso 6? Tentándole ¿para qué? Para poder acusarle a quién. O sea, ellos dicen, mas esto decían para poder, decían tentándole para poder acusarle. Para ellos, esta situación de la mujer es lo mejor que ellos pudieron haberse fabricado, porque ellos no querían a Jesús.
¿quiénes rechazaron a Jesús? Lo incongruente, ¿verdad? Ustedes, lo irónico diría alguien, los religiosos de aquel tiempo. Ellos fueron los enemigos acérrimos de Jesús. ¿Por qué fueron enemigos de Jesús? A ver, ¿quién me lo dice? Porque Jesús sí, les mostró su verdad, pero ¿en qué consistía? Jesús los expuso y Ah, enseñaban eran cosas que ellos no practicaban pero exigían a otros. es correcto, Jesús los expuso. ¿Cómo los expuso? Mostrando que ellos enseñaban, pero ¿qué? Pero no lo vivían, no aplicaban. Por eso, todo discípulo de Cristo, aquí todos pues, independientemente que funcione como un discipulador, como un asistente pastoral, en escuela bíblica, independientemente del departamento donde esté sirviendo, recuerden que un religioso, ¿por qué usted y yo no somos religiosos? Porque para algunos esa palabra es de mucho cuidado, mucho respeto. Jesús iba en contra de los religiosos. ¿Por qué usted y yo no somos religiosos? Porque una de las características del religioso, ¿cuál es? Aparenta, simula. Solo en lo exterior, ¿verdad? Muestra por fuera algo que ¿qué? Que en la verdad no lo vive por dentro. Por eso es que Jesús no fue religioso. Por eso es que Jesús expuso a los religiosos. Entonces, me gusta mucho porque dice, esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos lo que querían era, miren pues, en otras palabras, ellos querían deshacerse de Jesús. Todos aquí. Todo estaba bien hasta que Jesús llegó. No sé si lo están agarrando, lo están entendiendo. Para los religiosos todo estaba bien hasta que llega Jesús. ¿Por qué? Porque es Él el que les dice, sepulcros blanqueados. A la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro, le decía Jesús a los religiosos, ¿qué? Están llenos de huesos secos. ¿Qué más les decía? Ustedes le ponen a la gente o le imponen cargas que ustedes mismos ni siquiera con un dedo la pueden levantar. Jesús les decía a estos que enseñaban, les decía, ustedes son ciegos, guías de ciegos, les decía Jesús. Ustedes, porque era gente que cuidadito, nosotros no comemos cerdo. Eran muy cuidadosos de no comer para ellos ciertas comidas que para ellos los contaminaban. Entonces Jesús, ¿qué les dice? No es lo que, miren pues, no es lo que uno come, le dice Jesús, sino es lo que sale, lo que hablamos. Porque Jesús les enseñó que ¿qué? Que del corazón sale ¿qué? Los malos pensamientos, todo el pecado pues, de la abundancia del corazón, habla la boca. Jesús les dice, ustedes miran la paja que hay en el ojo de otro y ustedes tienen una viga. O sea, Jesús, ¿cómo le? Entonces Jesús los expuso. Generación de víboras. Ustedes, le dijo, nuestro padre, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ustedes, si ustedes fueran hijos de Abraham, me reconocerían, les dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Estos querían acabarlo.
¿Quién les hablaba hacia ellos en aquel tiempo? Ahora Jesús no es que Jesús buscaba pleito, provocar, contender. No, Jesús o confrontar, lo que Jesús hacía era revelar la condición de ellos, pues, que tenían a toda la gente, a todo el pueblo, ¿cómo lo tenían? Atemorizados, sometidos a ellos, a mandamientos, muchos de estos ya eran mandamientos humanos. Ellos decían que seguían la ley, pero había muchos, dentro de ellos, muchos mandamientos humanos. Mire pues, los que enseñaban eran los más corrompidos, eran los peores. Terribles para criticar, para murmurar, para juzgar, para señalar, eran los peores. Estaban sentados, de repente miraban que Jesús iba caminando y entraba a aquella casa. Si ese fuera profeta, decían, se daría cuenta a la casa de quién entró. El fulano, ese es un pecador terrible. Nosotros ni a la puerta llegamos. Y ahí entró Jesús a comer. Eran los peores para señalar, juzgar, criticar. Jesús un día está sentado en una casa, está a la mesa, y entra una mujer corriendo y va a derramar el perfume a sus pies. Para ellos eso era ¿qué? Era un desperdicio lo que estaba haciendo esta mujer. Pero también la miraban como una mujer pecadora, esta saber cómo tiene la conciencia de negra y está viniendo por eso aquí con un perfume. Todo escenario le servía a Jesús para enseñar. Esta mujer está allí, ellos quieren, lo que buscan es tentar a Jesús, quieren acusar a Jesús, pero dice, por favor, en el verso 6, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, ¿qué dice? O sea, estos no le preguntaron una vez y quedaron esperando a que... ¿Estos eran qué? Insistentes. Estos eran fastidiosos. Entonces, por eso dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros, otra vez, ¿a quién le está hablando? A los escribas y a los fariseos, a la gente más religiosa, a los líderes de aquel tiempo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que en arrojar la primera piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9, ¿cómo dice? Todos. Acusados por su conciencia, ¿qué? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, y quedó solo Jesús y la mujer. Jesús, como le siguen insistiendo, bueno, pues si eres maestro, tú que te la llevas de que vienes a enseñar, que enseñas a todo el pueblo. Bueno, aquí está la mujer, dinos pues. Te estamos preguntando, Jesús. Merecemos una respuesta. Entonces, como le siguieron insistiendo, dice que él estaba escribiendo en el suelo, él se endereza y les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, porque a ella le encontraron en pecado, ¿no? Sí, claro, muy bien. Entonces, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se vuelve a inclinar. Pero llama la atención que dice en el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Pero miren esos detalles que nos da la escritura importantes. A ver, comenzando. ¿Por qué la escritura nos da esos detalles? Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. A ver.
Sí, a ver, los más viejos, que supuestamente era la gente de más experiencia, los más conocedores de las escrituras, estos fueron los primeros que se empezaron a ir. ¿Por qué? Eran los más pecadores. Por eso esos detalles, por favor. ¿Sabe por qué aquellos eran menos pecadores, los postreros? Porque no tenían la edad de estos otros. Sí, por eso nada más. Menos años pecando, pues. Por eso, ustedes cuando comenzamos a ver esto, ya sé, ya eso ya lo sé. No, hombre, es que esos detalles tan interesantes, importantes que Él nos da en su palabra. Enderezándose dice, y quedó solo Jesús al final del verso 9 y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, no todos lo están leyendo, a ver, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Por favor, ¿cómo responde aquella mujer? Ella no había hablado ni una palabra. Jesús no le preguntó nada a ella. Hasta el final, ahora viene y le dice, cuando ya no ve a nadie, ya le dice, mujer, por favor, era la primera interacción, era la primera, ¿qué? Las primeras palabras de Jesús dirigiéndose a ella. Pero dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Cómo responde ella? Ella dijo, ¿ninguno qué? ¿Cómo le llamaban los fariseos y los escribas? Maestro. ¿Cómo le llamó aquella mujer? ¿En dónde estuvo la libertad de aquella mujer? En reconocer a Jesús como Señor. Por eso dice, muy bien, ninguno, Señor, entonces le dijo, es correcto, hermano, ni yo te condeno. Vete y no peques más, por favor. ¿Quién le estaba hablando? Claro, Jesús. ¿Pero cómo? Como Señor. No estaba ahí para condenarla, sino para libertarla. Por favor. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús? Yo no vine a condenar al mundo, sino más bien que el mundo sea salvo. Yo no quiero que nadie perezca, sino que ¿qué? Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué vio Jesús ahí? ¿Qué vio entonces Jesús ahí? Sí, pero digámoslo más personalizado. Vio a una mujer arrepentida. Agárrelo todo el que me está escuchando, porque esto no tiene que ver solo con mujeres. Obviamente esto hay que aplicarlo cada uno a nuestra vida correctamente. Si no, es como poner el escenario a una mujer nada más. No, entendamos qué pasa aquí. Una cosa, aunque lo hemos oído, pero lo reafirmamos. Una cosa es sentirse mal por algo que hizo, por algo que ha hecho. Ese es el famoso remordimiento. Hay gente que se siente mal. Pero quiero que por favor pongamos atención a esto. A esta mujer, ¿cómo la encontraron? ¿Cómo le dijeron a Jesús? Sorprendida en el acto mismo de adulterio.
espero que el Señor nos dé a todos no solo el entendimiento, sino la sabiduría para saber aplicar esto. Para cualquier circunstancia, no solamente lo que tenga que ver con adulterio, lo que tenga que ver con qué más. Ayúdenme. Con robo, con orgullo, con mentira, con celos, con pleitos, con engaño. En todo esto, por eso el ejemplo es una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, pero ¿qué otro ejemplo pudieron haberle llevado a Jesús? Te traemos aquí a este hombre que lo agarramos en el mismo acto, estaba robando. ¿Qué otro ejemplo hubieran podido llevar a Jesús? Mira, a este lo agarramos dando un falso testimonio. Estaba hablando de aquel, todo lo que estaba diciendo eran puras mentiras. No sé si lo están agarrando bien. O sea, Jesús no se centra en el adulterio como tal, porque ¿es pecado o no es pecado? Pero la mentira, pero ¿qué es lo que enseñan los religiosos? ¿Ah? Le ponen color, le ponen ¿qué? Le ponen grado. Dice, no. Eso fue una mentira piadosa. Esa fue una mentira blanca. Las mentiras, ¿hay cuánta mentira las justifican? Ay, no, pero a esta fue en el adulterio. Ahí sí que va a justificar, pues. Entonces, vos tenés un pecado chiquito. Esta sí de una vez. Esta sí. Esto sí es grave. Esto no. Esto no es. Esto amerita la muerte. ¿Verdad? Ahora esto se puede dejar pasar. Engañaste. Pero bueno, eso. Pero no se dieron cuenta, ¿va? No, vaya, tranquilo. No sé, ¿verdad? Sí. Entonces Jesús, pongan atención. Miren qué sabiduría la Jesús. Jesús no se puso a enseñar del adulterio. Nadie se mueva, todos aquí, les voy a enseñar. ¿Ya vieron lo que le pasó a esta mujer? Y empezar a... No. Veamos la sabiduría de Jesús. Jesús no aprueba el pecado. Jesús no aprobó el adulterio. Pero ¿qué vio otra vez en aquella mujer? Aquí viene el punto, pues. No vio a una mujer que se sentía mal porque me encontraron. Ay, qué vergüenza. Porque eso hubiese sido ¿qué? Solo una apariencia, una simulación. Porque a muchos lo que los hace sentir mal es que los atraparon en la mentira. Híjole, lo peor es que se dio cuenta que yo le mentí. Ajá. ¿Qué más? Yo creí que no creí que no se había dado cuenta de que robé, que me quedé con eso. Cabal, me escucharon cuando estaba hablando. Y hay mucha gente que lo que tiene, por favor hermanos, entendámoslo, es que se siente mal, pero no arrepentido, no arrepentida, solo es el remordimiento. Entonces se recrimina, se reprocha. ¿Qué se reprocha? ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué no hice aquello? Porque eso no, se estaba de recriminar, pero ahí que no hay. Ahí no hay arrepentimiento. Ahí no hay, pues sí, no hay reconocimiento de pecado. Entonces esta mujer cuando le responde a Jesús, ninguno, Señor.
No olviden, si el Hijo, dijo Jesús, os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Miren pues, toda esta gente religiosa y no eran libres. Una mujer hallada en pecado y Jesús la liberta. Por eso Jesús no se enfoca en el pecado, sino se enfoca en la libertad del pecado. Hoy en día hay cualquier cantidad de iglesias que dale y dale y dale y enseñando acerca de la mentira, acerca del engaño, acerca de los celos, acerca de todo lo que ustedes quieran mencionar. Y la iglesia está oyendo eso una y otra vez, solo es pecado y pecado y pecado. No, Jesús no aprobaba el pecado, no lo aprueba. Pero Jesús, ¿en qué se centraba? En la salvación, en la sanidad, en la libertad, en la transformación. ¿Qué significa eso? Un discipulador debe saber enseñar y debe saber llevar a la libertad. Por eso algunos cuando enseñan mal. Porque dale y dale. Mire, al pleitisto, él no va a dejar de ser pleitisto con que usted le enseñe acerca del pleito. No sé si lo está agarrando. Fíjese que yo vengo y utilizamos proyector o lo que usted quiera. Y digo, muy bien, hoy les voy a enseñar acerca del pleito. Pleitisto. Acción y efecto de pleitear. Dícese de aquel que pleitea, pelea con otro insistentemente. El pleito, hermanos, no es de Dios. El pleito es malo. Qué sabiduría. No, hombre, ¿para qué estar hablando tanto? Mejor llevemos a que sea libre del pleito. Esa es la verdadera libertad en Cristo. No necesita, eso ya se sabe. Por eso Jesús no se puso a enseñar. Hay quienes quieren que se les enseñe, pero porque quieren ver cómo aprueban algo que no es correcto, ¿verdad? Por ejemplo, mire pues, pero si yo estoy en el trabajo y de repente un compañero me da dinero y me dice, cállate, que ese es su trabajo, sí. Pero hay quienes todavía hacen ese tipo de preguntas, ¿verdad? Pero ¿será bueno o será malo? Porque yo ni pidiéndole estaba, ¿verdad? O sea, esas preguntas que como que lo que quiero es encontrar ¿qué? Aprobación en algo que yo sé que no es correcto. Mire pues, pero yo no mentí. O sea, quiere ver cómo sale, cómo se escapa, cómo se escabulle. No. Entonces, así no opera la libertad. Jesús entonces, cuando ella dice, ninguno, Señor, entonces, ¿cuáles son las palabras de Jesús? A ver. Ni yo, fíjese bien, ni yo, le está hablando ¿cómo? Como Señor. Porque él sí podía condenarle. Él sí podía condenarle. Tenía la autoridad para condenarle. Tenía la autoridad. Porque sí estaba en pecado. Tenía la autoridad para acabarla en vida. Decirle, por ejemplo, pues hoy te digo, ya has sido condenada. No hay forma de que alcance salvación. Perdón, ya no.
Jesús podía hacerlo. Pero es todo lo contrario. Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Qué sigue diciendo? Vete. Un día enseñaba eso nuestro apóstol, pero para muchos todavía ese es un cuestionamiento porque creen que tan fácil. Ah, no, así no. El perdón. Quieren hacerlo bien complicado. Ah, no, espérese. Yo no le puedo perdonar así por así. ¿Cómo así? Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué más dice Jesús acerca del perdón? Perdonad y seréis perdonados. Si 7 veces al día pecare tu hermano contra ti, y 7 veces al día viene contigo arrepentido, ¿qué dice? No, eso sí es mucho. Jesús enseñando el perdón genuino, el que viene de Él. Ese es el perdón. Pero ¿cómo hoy el cristiano, no hablemos del ser humano en general, el cristiano hoy cómo cuestiona las cosas de Dios para volverlas como bien complicadas? Llevarlo a que todo es un proceso. Ah, no, mire usted, si yo lo perdono, y si yo la perdono así por así, no. Muy bien. Entonces, lo lleva todo a un proceso, ojo y oído. No todo es proceso. A esta mujer Jesús no le dijo, mujer, te perdono, pero esto hoy te va a tocar un largo proceso. ¿Por qué? Porque estás en pecado, porque te fue grave, muy grave lo que hiciste, te encontraron, mira, toda la gente se dio cuenta, entonces, sí, entonces tienes que pasar un largo tiempo de disciplina. Eso es no entender el perdón. El perdón de Dios a través de Cristo Jesús. El perdón de Dios a través de Cristo liberta, no condena. ¿Cuál es el mensaje esta noche? No es hermano, hermana, no hay pena, puedes seguir mintiendo, engañando, pecando, lo que fuera, no hay problema. El Señor te ama. No, el mensaje correcto es, no importa lo que haya sucedido, esté sucediendo, pero debe venir el arrepentimiento genuino para que seas libertado, libertada de una vez por todas. Jesús dijo, vete y no peques más. Jesús no le dijo, pues ve y vas a estar viniendo todos los días a contarme, ¿verdad? Si realmente estás saliendo o no. No, le dijo, vete y no peques más. ¿Qué enseña Dios acerca del pecado? Que Él toma nuestros pecados y los echa a lo más profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Esa es la naturaleza de mi Padre y de tu Padre. Esa no es la naturaleza de un religioso. La naturaleza de mi Padre y de tu Padre, esa naturaleza que fue expresada a través de Cristo, ¿qué evidencia? Que el perdón desata, que el perdón liberta, el perdón trae vida. Pero entonces, ojo y oído, pues, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Vete y no peques más. ¿Qué significa? ¿Qué lleva implícito? A ver, dilo.
El decirle vete era que iba perdonada, pero al decirle no peques más era la oportunidad de un estilo de vida diferente Es al que- había vivido. Es que ese vete, ojo y oído pues, ese vete era muy distinto a cómo llegó. ¿Cómo llegó? Condenada, avergonzada, expuesta. Ella, por favor, hermanos, esta mujer sabía. Ella sabía, sin dignidad, ella sabía que la iban a matar. Ella sabía que la iban a apedrear. Ella ya conocía su sentencia. No sabemos desde el momento que estos hombres la agarraron y esa trayectoria que no nos declara la escritura, cuánto fue que caminaron, no sabemos a qué distancia estaba el templo, a qué distancia estaba Jesús. Eso fue, para ella fue una agonía. Porque mientras a ella la llevaban, no sé si la empujaban, no sé cuántas cosas le decían a esta mujer, estos hombres religiosos. Agrediendo verbal, físicamente, desvergonzada. Pero hasta aquí llegaste. Hoy contigo le vamos a dar una lección a todo el pueblo, a toda la mujer que esté allí, que entienda esto. Sabemos cómo la venían tratando. Pero, entonces, cuando Jesús dice, vete, cuando dice vete, ¿cómo iba a irse esta mujer? Libre, gozosa. Jesús la había perdonado. Jesús la había libertado. Jesús la salvó. Jesús le dio libertad, la cambió de estado, de acusada de adulterio, de acusada y lista para ser condenada a muerte, la lleva a una mujer con vida, no solo con libertad. Esa mujer, ¿cómo regresó a su casa? Conectada a la vida, bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Cristo. En la calle, cuando ella regresaba a su casa, nadie podía pararse y señalarla. Nadie podía agredirla. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor, no solo la perdonó, la libertó, la salvó, la cambió de estado. Nadie podía señalarla, nadie podía decir algo más. Porque el perdón de Jesús es un perdón genuino, es un perdón verdadero, es un perdón íntegro, es un perdón genuino. Ah, aquí viene esa parte. Vete y no peques más. Ahí está, los demás se quedaron esclavos del pecado, se fueron con sus pecados, se regresaron con su malicia, se regresaron con todo aquello que ellos, con sus malas intenciones, volvieron. Ellos, muy bien mi hermano, como llegaron, así ellos también regresaron. Se volvieron, pero no fueron libres. A ver aquí, por favor, hermanos, de acá, de multimedia, y acá, micrófono. Pastor, lo que usted señala, que todo el pueblo estuvo ahí, porque cuando ese vete, todo aquel que la viera ahora en adelante no solo no le iba a condenar, sino que iba a mostrarles a ellos su condición, y ellos iban a seguir viendo lo que Jesús hizo cada vez que se encontraron con él. Es correcto. Pastor, a mí me llama la atención qué importante la forma de acercarse a Jesús, porque los fariseos, todos estos, se acercaron a él como maestro, y como maestro él les enseñó.
Así porque es. fue enseñada la forma en el estado de la mujer. Pero al momento del encuentro de la mujer con Jesús, o sea, su forma de acercarse es como Señor. Entonces como Señor Él le liberta a ella. Así es correcto. Es correcto. Por eso tenemos que creer. Ellos no creían que Jesús podía libertar. Por eso es que lo reconocían solo como alguien que enseñaba, maestro. Pero esta mujer, al decir Señor, reconocía, no solo lo reconoció, sino reconocía que en Él estaba la autoridad para, no solo para salvarla, sino para libertarla. Ojo, esta mujer Jesús le cambió la vida, no solo por el acontecimiento donde ya no la mataron, le cambió la vida, porque cuando Jesús le dice, vete y no peques más, no era que ella iba a irse pensando, ya no voy a pecar, 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 sino cuando dice, y no peques más, que le estaba diciendo. Vas a tener nuevas oportunidades para hacerlo, pero ahí viene tu determinación de caminar en la libertad. Es correcto. Al decirle vete y no peques más, no le habló del adulterio, le habló de todo pecado. Así porque es. aquellos fueron también encontrados con pecado. Jesús le estaba hablando de todo. Integralmente. Pastor, entiendo también que Jesús como Señor hizo su parte al libertarla, pero ahora le tocaba a ella hacer su parte, ¿verdad? Es correcto. No seguir. Pero esa parte quiero aterrizar, quiero terminar con esto. Esa parte que muchos no han comprendido, porque dicen, bueno, pues, pero esa parte que me toca a mí no es fácil, me va a costar, tengo que estar luchando, batallando, lidiando, y todo eso es falso. Ahí dijiste la palabra, mi hermano. Jesús la habilitó. Cuando dice, vete y no peques más, no solamente la libertó, la perdonó, por supuesto, la libertó, sino llevaba implícito ya el habilitar del Señor para no pecar más. Es lo mismo que tiene la nueva criatura, que el pecado lo aborrezca. El pecado ya no lo gobierna, ya no lo domina. A ver, levánteme la mano aquí, sin pena, sin temor, sin vergüenza. Levánteme la mano, por favor, alguien que bebía, que de repente llegó hasta emborracharse, pero que hoy de verdad, óigame la pregunta primero, pero que hoy de verdad, cuando mira las botellas, los anuncios, o estando en un lugar, un restaurante, donde fuera que otros beben, levante la mano de verdad, que usted dice, mire, puedo estar en una mesa donde están bebiendo y no tengo ninguna lucha. No estoy luchando, no estoy batallando, peleando, no estoy, ¿a qué hora me voy de aquí? No, ya no. ¿Quién hoy dice, mire cuántas manos se levantan? A ver, ¿qué pasó? Usted no se puso, ya no voy a tomar, ya no voy a tomar, ya no voy a tomar, ya no voy a beber, ya no voy a beber, ya no voy a beber. El restaurante, cuando van a tomar la orden, ¿verdad? La persona que le va a servir, ¿qué va a beber? A mí me lo han dicho, seguramente usted también, me han dicho, su cervecita, bien fría, para este calor.
Ni modo que la gente a mí no me conoce mucho, pues. A mí, no me decís que a usted no le han dicho alguna vez así. No, tal vez no, ¿verdad? Ustedes. Uno entra a lugares, uno entra a ciertos lugares, ciertos restaurantes, en donde la gente que sirve, esa es parte de su servicio, de su atención. Permítame recomendarle. ¿Sí o no? Permítame recomendarle. Y le empieza a mencionar los diferentes licores y no sé qué más que tienen. A ver, a mí no me produce absolutamente nada eso, pero aquellos que un día bebieron, la pregunta es, ¿cómo fue que dejaron de beber? No estoy hablando que se metieron a algún tipo de método, de algún sistema. No, esos que el mismo sistema ofrece, pues. No, estoy hablando de la verdadera libertad. ¿Cómo hizo? Le voy a decir cómo sucedió. La verdadera libertad de Cristo es exactamente como Jesús lo enseñó. Vete y no peques más. Eso ya no tiene que ver nada más contigo. Lo que antes disfrutabas, hoy lo aborreces. Pero no es que te dieron una cátedra. Háblele al borracho y enséñale todo el daño que hace el licor. Sí, usted sigue lo sabe. Se va a morir si sigue bebiendo. Sí, empieza a llorar. Llora. Al final le dice, regáleme usted. Algunos vienen y simulan, ¿verdad? Tengo hambre, no he comido nada usted. Otros, ¿para qué le voy a mentir? Necesito un trago usted. O sea, por mucho que usted le diga, es malo, se va a morir, le puede dar cirrosis. Y algunos se ponen a hablarles así, ¿verdad? Piense en su esposa, piense en su mujer, mire sus niños. Y hacen llorar al bolito. Y se va esclavo. Sigue siendo esclavo. Pero con Jesús no pasaba eso. El que se arrepentía, Jesús lo libertaba. ¿Qué mujer está para tener una experiencia tan maravillosa? Cuando un día alguien le preguntaría a esta mujer, seguramente ella se remontaría ¿en qué? En contar cómo Jesús la salvó, cómo Jesús la libertó, cómo Jesús le cambió la vida. Hermano y hermana, hoy, cuando Jesús enseñó entonces, estos hombres que del mundo me diste, hombres pecadores, Juan, Pedro, Jacobo, Andrés, todos ellos. Algunos creen que el único pecador ahí era Judas. Hombre, ahí todos eran pecadores. Pero Jesús los cambió de estado. Jesús los libertó. Jesús trabajó en ellos. Eso significa, para todo hombre que me está escuchando, sea soltero, sea casado, sea joven, sea adulto, sea de la tercera edad, la edad que fuera, debemos entender lo que significa la verdadera libertad en Cristo. No podemos ser hombres o las mujeres, aquellas que, hombres que dicen o mujeres, es que está duro, usted es difícil. Yo creo que de esto no puedo salir, está duro. Me va a costar. ¿En qué consiste el proceso de transformación? A ver. ¿En qué consiste el proceso de transformación? En ejercitarme, en expresar a la vida de Cristo. El proceso de transformación no consiste en que si usted
fuma, ¿cuánto dice? 5 cajetillas diarias. Bueno, poco a poco lo voy a ir dejando. En el Señor no es ese proceso. Ese proceso es el que el sistema enseña. Usted es celoso, es celosa. Vaya bajándole poquito, poco a poco, a ir despacio. No. Ese es un engaño. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Vete y no peques más. O sea, esto, ¿qué le estaba diciendo? Mira, el pecado no tiene que ver con un proceso. ¿En qué consiste el proceso de transformación? Entonces, en que desarrollemos la vida de Cristo, la nueva criatura, muy bien. En que vayamos creciendo en qué? En amor, en misericordia, en perdón, en verdad, en compasión, en justicia, que esa libertad se haga evidente. Porque la libertad que Cristo efectúa en nosotros debe ser evidente. No bajo ningún método, ningún sistema humano. Todo lo que nos lleve a métodos, a metodologías, a sistemas, eso no es permanente. ¿Puede un borracho dejar de tomar bajo un método humano? Sí. Pero aunque pasen años sin beber, solo se está reprimiendo. Un día, tarde o temprano, volverá a beber. Yo hablaba con un hombre, le contaba a ustedes hace algunos años, un día hablé con un hombre que me dijo, me siento feliz, llevo 18 años de no beber. Un problema con su esposa. Y que lo amenazó con no dejarlo ver más a su hijo, que era un niño. Lo llevó a beber como nunca antes. Lo que él enseñaba, mostraba como un gran logro. 18 años dejé la bebida. Pero a los 18 años volvió a beber. Todo método humano, todo sistema, todo programa humano, por bueno que parezca o que sea, nunca va a ser comparado con lo que Cristo opera en nuestra vida. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Porque todo lo que el mundo te enseña también te enseña a ser libre de muchas cosas. Pero no es una verdadera libertad. Entonces el proceso de transformación consiste en que cada día, a partir de que venimos a los pies de Cristo, estamos desarrollándonos como nuevas criaturas. Estamos expresando la vida de Cristo en nosotros. Por eso se le llamó por primera vez cristianos en aquel tiempo aquellos hombres, porque comenzaron a expresar a Cristo en su vida. La gente los empezó a ver como, pasamos por esa etapa, esa enseñanza, ¿cómo? Como pequeños Cristos, Cristitos, dicen alguien más. Sí. La vida de Jesús expresada en cada uno de ellos. En eso consiste el proceso de transformación. No en que poco a poco vas a dejar algo. Dile al que está cerca de ti, vete y no peques más. Alguien más díselo, vete y no peques más. Alguien más, vete y no peques más. Ponte de pie, por favor.
Jesús no se puso a decirle o a enseñarle a la mujer, a ver, dile a todos estos religiosos, diles aquí delante de mí que ya no lo vas a volver a hacer. ¿Qué es eso? Método humano. Diles aquí a todos que ya no lo vas a volver a hacer. Jesús no hizo eso. El vete y no peques más es un mandato, es una orden, que como alguien lo dijo aquí muy bien, tiene que ver con determinación. Cuando le dijo vete y no peques más, con toda seguridad, se volvió una mujer determinada. Los hombres de hoy, no importa si eres joven o eres adulto, soltero o casado, las mujeres, todos, tenemos que desarrollar la determinación de Jesús en nosotros. En eso consiste la vida nueva. No es que vamos a aprender la determinación allá de Jesús. Él ya puso su simiente en nosotros. Allí está su determinación. Si tú creíste y te arrepentiste, debes saber que ya tienes la simiente de Dios en ti. Y en esa simiente, esa semilla que fue puesta ya en ti, allí está también la determinación de Él. No tienes que comenzar a hacer algo forzado o bajo una manipulación. No. Es la vive tu libertad, disfrútala. Tu libertad en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, comienza a hablar allí con el Padre. Eso es. No sigas pensando que es duro, es difícil. No sigas pensando que no hay forma, no hay manera. O que te va a costar mucho. No es verdad. Para eso veniste esta noche. Para revelarte la verdad que está en Cristo Jesús. Eres un hombre, eres una mujer que ha sido libertado, libertada. Él no te está poniendo ninguna penitencia. Esto no tiene que ver con penitencias. Aquella mujer no le puso penitencia. La libertó de verdad. Vete y no peques más. Vete y no peques más. No me digas que tienes lucha. No me digas que estás luchando y que no hayas que hacer. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Si alguien te dice, espérate, no corras, espérate, es poco a poco. Yo te voy a ayudar, no es así. No es así. Él liberta de una vez por todas. Hay jóvenes que juegan con sentimientos, manipulan, amenazan, que utilizan expresiones como jamás te vas a poder olvidar de mí. Voy a ser tu sombra toda la vida. Me vas a recordar por el resto de tu vida. Ese es un juego de palabras. Créele a
Jesús. Vive en libertad. Padre, gracias te damos esta noche por la palabra que tú has traído a nuestra vida. Gracias por enseñarnos. Nadie aquí adentro, y nadie de los que está también sintonizándonos aquí en Guatemala y en otros países que están escuchando y recibiendo esta palabra. Nadie, absolutamente nadie. Te hablo a ti como hombre de Dios, te hablo a ti como mujer de Dios. Nadie puede atarte, nadie puede decirte a ti que jamás serás libre de ese sentimiento, jamás serás libre de esa sentencia, de esa mujer, de ese hombre que acosa tu vida. No tienes por qué aceptar ni recibir esas palabras. Sé libre en el nombre de Jesús. Si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. No más atadura. No más esclavitud. Vive tu libertad en Cristo Jesús.